Bueno, entonces esto vendría a ser en cuanto a las normas de diseño y también a los programas. Bien, ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver acá los temas que se van a abordar, ya lo habíamos visto. El primer tema que se va a abordar va a ser este acá, el diseño de ménsula corta. Esto lo podemos realizar por la ASCII y también se puede revisar la norma ACI, ¿no? Para el diseño de este elemento. Entonces, para eso utilizaremos esta planilla y, por supuesto, para poder iniciar con el planteamiento del mecanismo resistente de cualquier elemento estructural, el mecanismo resistente viene a ser este de acá, ¿no? Donde se colocan las bielas y los tirantes, ¿no? Donde se define un sistema de armadura, ¿no? Básicamente es eso lo que se hace en el método de bielas y tirantes, o también denominado puntal tensor, ¿no? Eso vale aclararlo y lo realizaré de una vez acá, ¿no? A este método usted va a encontrarlo con los siguientes denominativos. Puede encontrarlo con el método de bielas y tirantes, que es el nombre que se ha colocado al curso, ¿no? Método de bielas y tirantes. Ahora esto puede abreviarse de esta manera. Método bielas y tirantes. En alguna bibliografía lo encontrará de esta manera. Ahora también usted va a encontrar en alguna otra bibliografía, o tal vez un colega va a un colega le va a escuchar hablar del método puntal tensor, ¿no? El método puntal tensor. Es exactamente lo mismo, ¿no? Se refiere al mismo método, al mismo método. Ahora esto usted puede encontrarlo abreviado de esta manera, MPT. Ahora si es que se está revisando una bibliografía que está en inglés, la abreviación usualmente es de esta acá, el método de puntal tensor. La S significa es truth, la T significa T y la M significa método, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante podemos hablar por cualquiera de estos dos términos, ¿no? Por cualquiera, ¿no? Entonces, ya estamos realizando esa aclaración para que no haya confusiones más adelante. Muy bien, ahora sí, eliminamos esto. Espero que no haya quedado una franca ahí que esté perjudicando, ¿verdad? Muy bien, entonces decía, para poder definir el sistema resistente, lo que se tiene que hacer es primeramente un modelo, ¿no? Un modelo elástico donde se pueda apreciar el campo de tensiones. El campo de tensiones. Por ejemplo, acá se tiene el modelo para una ménsula corta. Esto lo puedo ver en 3D, ¿verdad? Ahí está. Entonces, este viene a ser un modelo realizado por elementos sólidos, ¿no? Por elementos sólidos. Y ahora si se lo ve en el plano, ¿no? De esta manera, en el plano, y vemos cuáles son los esfuerzos máximos en el sólido y representado mediante vectores, podremos visualizar cuál es la trayectoria de los esfuerzos de tracción y también de los esfuerzos de compresión, ¿verdad? Los esfuerzos de compresión. Entonces, acá estamos viendo los esfuerzos, por lo tanto, aquí podría cambiar a kilogramos centímetro, entonces ahora sí es mucho más legible la escala de colores. Ahora, aquí uno se da cuenta que los vectores que están en color azul son los vectores que representan las o los esfuerzos de tracción máximos. Entonces, esos están en esta zona. Ahora, los esfuerzos o los vectores que están en color magenta son los vectores que representan los esfuerzos máximos a compresión. Y aquí en esta parte se puede apreciar eso, ¿verdad? Muy bien, entonces, supongamos que acá se tiene una carga axial de esta, perdón, una carga vertical de esta manera, es una carga que proviene desde la superestructura y pongámosle acá una carga horizontal. Entonces, estas cargas externas generan este campo de tensiones. Ahora, para poder definir el sistema resistente, uno tiene que colocar las bielas justamente en en el eje del campo de tensiones a compresión. Y claramente acá se puede apreciar que en esta zona, vea, todos estos vectores están en color cian y color verde, y pues acá podemos ver en la escala de colores, esos representan tracción, ¿verdad? Representan tracción. Entonces, toda esta parte va a estar traccionado, todo esto de aquí, esta zona, va a estar en tracción, todo eso de acá. Esto va a estar en tracción. Y el resto está en compresión. Los vectores de color amarillo ya están representando compresión, ¿verdad? Con signo negativo. Entonces, en este caso, o en este sentido, se puede definir el sistema de bielas y tirantes colocando una biela de acá, ¿no? Desde el punto de aplicación de las cargas, colocando una biela hasta la parte donde se da los máximos esfuerzos a compresión, ¿no? Y pues acá se representará un tensor, ¿verdad? Un tensor, y por supuesto acá también estará representado por un tensor. Y pues acá podemos colocar una biela nuevamente de esta parte ahí, y acá también una biela, ¿no? Una biela. Y por supuesto acá podemos colocar un tirante en este caso, ¿no? Este vendría a ser un tirante. Y así entonces se determina el sistema resistente. Luego tenemos que determinar las fuerzas en cada uno de estos elementos y, por supuesto, realizar el diseño. Colocar el acero de refuerzo y, por supuesto, verificar la capacidad resistente de las bielas, es decir, revisar el esfuerzo en el concreto. Muy bien. Entonces, esto simplemente es algo ilustrativo, ¿verdad? No quiere decir que este venga a ser el sistema resistente definitivo para este elemento, ¿verdad? Se pueden conseguir otros sistemas resistentes más.
Muy bien, entonces esto simplemente lo hice como una ilustración para que se entienda de qué es lo que se debe de realizar primero para poder construir el sistema resistente de bielas y tirantes, ¿no? Muy bien. Entonces, esto lo hemos realizado en el programa SAP 2000, también se lo podría haber realizado en el programa MIDAS, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahí está eso lo que se va a ver en primera instancia. Luego veremos el diseño de viga cabezal de sección variable. Utilizaremos esta planilla para el diseño de ese elemento, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar esto para que nos podamos desplazar rápidamente. Muy bien, ahí está. Entonces, esta va a ser la planilla a utilizar, ¿verdad? Una viga cabezal de sección variable que está apoyada sobre un solo elemento, sobre una sola columna. Entonces, por ejemplo, si se quisiera realizar el diseño de este elemento, de este puente, ¿no? De esta viga cabezal, para este puente, entonces, lo que se puede, esto se lo tiene que realizar necesariamente por el método de bielas y tirantes. Ahora usted, si es que se está preguntando por qué debo utilizar el método de bielas y tirantes, entonces eso se los va a explicar en la siguiente clase, ¿verdad? En las siguientes clases. Vamos a ver, como había indicado al inicio, tenemos que ver cuándo se utiliza este método, por qué se lo utiliza y cómo se lo utiliza, ¿no? Ese es el objetivo de este curso. Muy bien, entonces para diseñar este elemento uno puede utilizar esta planilla, que acá está el procedimiento de diseño. Y por supuesto, antes de ello tenemos que realizar el modelo matemático. Acá se puede ver los esfuerzos, en el elemento. Vamos a ver acá. Este vendría a ser el esfuerzo para ese elemento, ¿no? Ahí podemos ver con la deformación. Entonces, en esta parte que se está mostrando en color azul, se vienen a producir, o se producen los máximos esfuerzos de tracción, y en esta parte de acá, que se muestra en color rojo, se producen los máximos esfuerzos a compresión. Muy bien, ahí tenemos la escala de colores. Se puede cambiar acá a unidades de kilogramos, centímetro cuadrado. Muy bien, ahí está. También se podría invertir acá el color, si es que a usted le gusta trabajar de esta manera, interpretar como el color rojo que represente las tracciones, entonces lo puede realizar, ¿verdad? De esa manera. Ahí podemos ver claramente dónde se están produciendo los esfuerzos máximos de tracción y de compresión. Perfecto. Y por supuesto que acá se tiene que visualizar el campo de tensiones. Eso nuevamente en el plano, muestro esto sin deformar, y ahí tenemos entonces el campo de tensiones. Esto se lo puede aumentar de tamaño y también el espesor de los vectores para poder visualizar de mejor manera e interpretar en qué zona se están produciendo los esfuerzos de tracción y también los esfuerzos de compresión. De ahí, este viene a ser el modelo elástico. Las cargas se están aplicando justamente en estos puntos, ¿no? Donde se están viendo estos vectores que están sobresaliendo de la sección de la viga. Ahí están aplicadas las cargas, en este caso de vigas pospensadas para, bueno, de la superestructura del puente. Muy bien, y con esto, pues ahora podemos construir de manera fácil el sistema resistente, como se está realizando acá, ¿no? Este viene a ser el sistema, o también lo vemos acá en este componente de gráfico. Bien, luego tenemos la planilla para realizar el diseño de viga cabezal de sección prismático o sección constante, apoyada sobre dos columnas, ¿no? Sobre dos columnas. Ahí están todas las verificaciones, también la longitud de desarrollo para el acero de refuerzo, ¿no? Para asegurar el anclaje en el concreto. Y por supuesto, ahí está el esquema del armado que se va a realizar en estos elementos. Muy bien. Y acá también tengo los modelos, ¿no? Todos estos modelos se van a realizar en el curso. Tenemos que realizar primeramente esto, ¿no? Todos los modelos se van a realizar. Luego está la planilla para diseño de viga cabezal apoyada sobre tres columnas, ¿no? El sistema resistente, por supuesto que va a cambiar. No es lo mismo para la para la viga cabezal apoyada sobre dos columnas. Muy bien. Y pues como en este caso, la estructura se vuelve hiperestática, ¿verdad? Para resolver este sistema de armadura, para calcular todas las fuerzas en los elementos, el sistema se vuelve hiperestático. Por lo tanto, para eso pues, debemos de utilizar un método con el cual podamos calcular las fuerzas y las reacciones, ¿no? Las fuerzas en cada uno de los elementos que componen la armadura y las reacciones. En este caso he utilizado o utilizaremos el método de matriz de rigidez, ¿no? Con el cual se determinan las reacciones, ¿no? Acá tenemos la matriz ensablada. Aquí está, primeramente se determinan los desplazamientos en cada uno de los nodos y se determinan las reacciones. Estas reacciones se deben de comparar con un modelo que se realiza en algún programa estructural. En este caso se ha realizado con el programa MIDAS, ¿verdad? Y luego debemos de determinar cuáles son las fuerzas axiales en cada una de las barras o de los elementos que componen dicha armadura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este vector de fuerzas. Esta primera fuerza representa la fuerza en este elemento, la siguiente fuerza representa en este elemento, la tercera en este elemento. Ve ahí, todos los resultados son positivos. Eso significa que los elementos están en tracción. Y de aquí para abajo, todos los resultados están con signos negativos. Eso representan a los elementos que están en compresión, ¿verdad? Entonces, todo esto se va a explicar de manera detallada en el curso cuando se esté abordando el tema. Luego también realizaremos, bueno, acá también creo que no había visto el modelo. Este viene a ser el modelo, ¿no? Para la viga cabezal apoyada sobre tres columnas.
Ahí está, ¿no? El campo de tensiones, para poder definir el sistema de bielas y tirantes. Luego realizaremos el diseño de encepado de 4 pilotes. Para ello se utilizará esta planilla. Y por supuesto, eh, también realizaremos el diseño para 6 pilotes. Acá no la tengo la planilla, ¿no? No la he abierto, esa planilla, pero también se tiene una planilla para realizar el diseño de encepado de 6 pilotes, ¿no? Y en el encepado de 6 pilotes tenemos que realizar un modelo tridimensional como este de acá. Lo vemos en 3 dimensiones. Este método está, perdón, este modelo está desarrollado por elementos sólidos también, ¿verdad? Ahí se puede apreciar los 6 pilotes, ¿verdad? Los 6 pilotes, el encepado. Los pilotes son los que están en color azul, el encepado en color naranja y la columna en este caso vendría a estar representado por este elemento en color verde, ¿no? Vamos a limpiar acá, está deformado. Ahí está, ¿no? Ahí lo podemos apreciar. Ahora, si puedo verlo en planta, lo vemos de esta manera. Ahí están los 6 pilotes, ¿verdad? Entonces tenemos que realizar este modelo también. Y, por supuesto, utilizar la planilla. Luego tenemos que hacer el diseño de zapata aislada, ¿no? Una zapata aislada que esté sometida a una carga axial y momentos en ambas direcciones principales. Ahí tenemos esta planilla. Aquí podemos observar los esfuerzos en el suelo y de esa manera se determinan las reacciones y, por supuesto, las fuerzas en los elementos, ¿no? Aquí se está determinando ya las fuerzas en los elementos para posteriormente realizar el diseño, ¿no? Aquí se está representando un resumen de todas las fuerzas axiales en cada uno de los elementos que componen el sistema resistente de esta cimentación o de esta zapata aislada. Y por supuesto, luego se continúa con el cálculo del acero de refuerzo para los tirantes y la comprobación de esfuerzos en los elementos bielas y por supuesto en los nodos. Y por último, tenemos acá la planilla para el diseño de vigas de gran altura. Por ejemplo, suponiendo que este elemento está sometido a una carga o podemos decir que acá existe una columna, ¿verdad? En esta parte hay una columna, ¿no? Una columna se apoya en este elemento. Entonces, pues acá, este elemento debe de diseñarse mediante el método puntal, tensor o bielas y tirantes, ¿no? Y si es que el elemento, perdón, si es que ese elemento columna está ubicado en esta zona, entonces el sistema resistente será algo parecido a eso, ¿no? Se tiene que definir de esta manera, donde pues en la parte inferior se tienen tensores y estos elementos verticales también son tensores y todos los elementos que están con líneas segmentadas son elementos a compresión, es decir, las bielas, ¿no? Ahí están las fuerzas. También acá verificamos las fuerzas en el programa CAS y así sucesivamente hasta llegar al diseño, ¿verdad? Muy bien. Por ejemplo, esta planilla está realizada con la norma, con la norma ACI, ¿no? A ver dónde está, pues aquí dice LRFD, no lo había cambiado. Esto de acá es con la norma ACI, ¿no? ACI 318-19. Es esa la norma que se ha utilizado para realizar esta planilla. Está en base a esa normativa. Muy bien. Listo, entonces eso es lo que vamos a abordar en nuestro curso. Ahora, si le muestro algunos modelos que se han realizado en el programa CAS, este viene a ser el programa CAS y acá voy a abrir algunos modelos, por ejemplo, de la ménsula, ¿no? Esta viene a ser la ménsula y todo lo que vemos acá son las fuerzas, ¿no? Si me concentro en este elemento, el número que está en la parte superior es la fuerza en el elemento y el número que está en la parte inferior es el ratio de demanda-capacidad, ¿no? Entonces, de esa manera podemos interpretar los resultados en cada uno de los elementos que componen la armadura de esta ménsula, ¿verdad? Por supuesto que podemos filtrar acá los resultados. Por ejemplo, si solamente quiero ver las fuerzas, no quiero ver la reacción, solamente las fuerzas en los elementos, entonces puede decir que me muestre solamente eso, y ahí está. Esto vendría a ser las fuerzas axiales en cada uno de los elementos. Ahora, si quiero ver solamente los esfuerzos, entonces le indico al programa que me muestre solo los ratios de demanda-capacidad, ¿no? Entonces, lo mismo se puede realizar para otros modelos, como por ejemplo, esta de acá, vamos a revisar, ahí está, ¿no? Lo mismo. Entonces, acá se debe de dibujar primeramente el elemento, luego debemos de dibujar el sistema resistente, aplicar las cargas externas y, por supuesto, dimensionar, ¿no? Hay que colocar acá la dimensión de las bielas. Esto, por supuesto, tenemos que calcular manualmente. Se calcula esto manualmente con las dimensiones del nodo, se calcula el ancho de la biela. Y, por supuesto, aquí hay que definir los parámetros para verificación de la biela, ¿no? Si queremos utilizar el código ACI, tenemos estas opciones, por ejemplo, para bielas prismáticas, para bielas en forma de botella, con refuerzo, sin refuerzo, para bielas en tensión y para todos los demás casos, ¿verdad? Entonces, depende, por supuesto, de esto, el factor de eficiencia del concreto, ¿no? O si queremos utilizar los factores definidos por el usuario, lo podemos hacer así, ¿no? Lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, si estamos aplicando la norma ASTO-LRFD, entonces utilizaremos esta función para definir los parámetros de eficiencia del concreto de esta manera, ¿no? Aquí simplemente uno tiene que digitar el valor del coeficiente o del factor de eficiencia, ¿verdad? Porque aquí pues no está aplicando o no tiene contemplado la norma ASTO-LRFD, ¿no? Sin embargo, la ACI sí está. Ahí lo tenemos claramente, ¿no? Muy bien. Y en el caso de los elementos que están a tensión, también se debe de definir las propiedades del tirante. Ahí definimos cuántas varillas se va a utilizar, o mejor dicho, el área de la varilla, cuántas varillas se van a utilizar, y depende de eso, pues acá se tiene el área total, el
el factor de mineración de resistencia, etc. Y con eso el programa pues realiza el cálculo del ratio de demanda-capacidad. Y con eso nos tenemos que dar cuenta si es que el elemento está bien diseñado, tiene la resistencia adecuada para soportar todas las acciones externas o las demandas, o se tiene que rediseñar, ¿no? O se tiene que realizar algún ajuste. Entonces, para eso, exclusivamente sirve este programa, ¿no? Es un programa muy bonito, ya lo vamos a ver en las próximas clases, ¿no? Vamos a aprender a manejar todos los comandos. Muy bien, ingenieros, entonces, por ahora vamos a quedar acá. Ya en la siguiente clase vamos a entrar a la primera parte de nuestro temario.